Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 15, el verso 22. Éxodo capítulo 15, verso 22, para tener una corta meditación de su santa y poderosa palabra. Éxodo 15, verso 22, dice de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó. Sea bendito el nombre del Señor Jesús, y que el Señor los bendiga por medio de su gloriosa palabra. El tema para esta ocasión es: las aguas amargas revelan lo que hay en el corazón del hombre. Escuche bien: las aguas amargas revelan lo que hay en el corazón del hombre. La palabra Éxodo, como todos sabemos, quiere decir salida, porque en ese libro se registra de una forma muy amplia la salida del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Y el libro de Éxodo, que registra la salida de este pueblo, yo quiero decirle a los amigos que ojalá en esta noche suceda un éxodo en tu vida, que tú en esta noche también puedas salir de la esclavitud, puedas salir del pecado, puedas salir de ese mundo que te tiene esclavizado, puedas ser liberado por el gran poder de Dios y salir victorioso de ese mundo para vivir en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Bendito su nombre. El libro de Éxodo comienza con suspiros, con tristeza, con amargura, con llanto, con angustia de un pueblo que se encuentra esclavizado, de un pueblo que se encuentra en servidumbre. Y en medio de esa esclavitud, en medio de esa servidumbre, el pueblo clamó a Dios. Dice Éxodo capítulo 2, verso 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. El pueblo clamó. El clamor subió hasta la presencia de Dios, porque nosotros tenemos
el único Dios que oye, el único Dios que está atento a nuestras oraciones, el único Dios que cuando la persona reconoce su condición moral y recibe a Cristo, el Señor escucha sus oraciones. Así que el pueblo clama y Dios lo escucha. Inmediatamente dice, lo reconoció. Y yo quisiera decirle a los amigos que qué bueno que en esta noche el Dios de la gloria, el Dios que rescató a Israel de la esclavitud, también te pueda reconocer a ti. Pero para que Él te reconozca, tú tienes que clamar a Él. Tú tienes que invocar su nombre. Y cuando esto suceda en tu vida, Dios comenzará una obra gloriosa en tu propia vida, en tu hogar, en tu familia. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso fue lo que Dios hizo exactamente cuando reconoció al pueblo de Israel. Inmediatamente Dios comenzó a hacer una obra grande, prodigios, maravillas, milagros fueron realizados en presencia del faraón para que dejara salir a su pueblo de la esclavitud. Por último, un cordero fue inmolado, un cordero fue sacrificado en las casas de los hebreos. La sangre de ese cordero fue aplicada en los postes y en las casas de los hebreos, donde más tarde comieron la carne asada y con hierbas amargas. Y a la medianoche Dios los sacó de esa servidumbre, Dios los liberó, Dios los rescató y salieron de allí en virtud de la sangre del Cordero Pascual y el gran poder de nuestro Dios. Dios los cruzó por el Mar Rojo como por tierra seca. Ahora están al otro lado de Egipto, al otro lado del mar. Allí se congregan como un solo hombre y en ese momento le dan gracias a Dios por su liberación. En ese momento entonan un cántico al Dios que los salvó. En ese momento alaban, glorifican, exaltan el nombre de Jehová por la liberación que han obtenido siendo siervos del pecado, siervos del faraón, siervos del mundo. Ahora se encuentran al otro lado del mar gozando de una gran liberación por el poder de nuestro Dios. Es el primer canto que la Biblia registra después de la redención. Eso nos enseña que solo los redimidos por la sangre del Cordero, que solo los que han salido de este mundo pueden adorar, pueden glorificar y pueden exaltar el nombre que es sobre todo nombre. Por eso a los hijos de Dios, a los redimidos por la sangre de Cristo, no hay que sacarles una alabanza con ganzúa, porque la alabanza sale de lo más profundo de nuestro corazón, porque estamos agradecidos con este Dios que nos ha salvado. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor Jesús.
El pueblo ha sido liberado, ha sido redimido, pero después de esa gran redención, de esa gloriosa salvación, el pueblo es probado como se prueba el oro. Porque la Biblia dice claramente, le dice a sus hijos, le dice a los que han sido redimidos por su sangre, que es necesario, oiga hermano, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que estas cosas acontezcan a nuestra vida, porque estas cosas realmente revelan lo que en realidad nosotros somos. La vida es una combinación de amargura y dulzura, de triunfos y pruebas si seguimos al Señor. Oiga, una combinación de amargura y dulzura, de triunfos y pruebas si seguimos al Señor Jesús. Eso le sucedió al pueblo hebreo. Eso lo experimentó el pueblo hebreo después de salir, de partir del Mar Rojo, donde estaban alabando a Dios. Caminaron 3 días sin hallar agua. A los 3 días hallaron agua, pero no la pudieron beber porque eran amargas. No pudieron saciar la sed con el agua de Mara porque el agua no se podía beber porque era un agua amarga. Y entonces el pueblo se queja contra Dios, contra Moisés. Qué perverso es el corazón del ser humano. Un día están alabando y exaltando, dándole gracias a Dios por esa gloriosa salvación, y al otro día se están quejando contra Dios porque las pruebas han llegado a su vida y no las pueden soportar. Un día le dan gracias a Dios y al otro día reniegan contra aquel que los ha salvado. Bendito el nombre de Jesús. Alguien dijo que la vida del hombre es un laboratorio y cada experiencia del hombre es una radiografía. Oiga, cada experiencia del hombre es una radiografía que muestra, revela lo que realmente hay en el corazón del hombre, revela lo que realmente nosotros somos. Las aguas de Mara revelaron que el pueblo hebreo era un pueblo mundano, era un pueblo que solo pensaba y buscaba en la satisfacción corporal, que no andaban por fe, que andaban solo por vista, que era un pueblo desagradecido, un pueblo que se olvida prontamente de las grandes bendiciones de Dios y luego entonces se quejan cuando las pruebas llegan a su vida. Oiga, se quejaron. Le dijeron a Moisés, ¿ahora qué vamos a beber? Y Moisés
el hombre más humilde que había sobre la tierra en ese tiempo. Sabía a quién clamar en el momento más difícil de su vida. Él sabía que tenía un Dios que siempre lo oía, un Dios que no lo había abandonado, un Dios que seguía haciendo con él grandes maravillas. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol. Entonces Moisés cogió ese árbol y lo echó en las aguas. En esas aguas amargas, Moisés echó el árbol que Dios le mostró y las aguas se endulzaron. Oiga, las aguas se endulzaron con ese árbol que Moisés echó en el agua. Los nativos de esa región, ellos dicen que en esa región no existe un árbol que tenga esas propiedades, esas cualidades, esas virtudes de endulzar el agua. Así que el árbol que Moisés echó en el agua no tenía esas cualidades, no tenía esas virtudes de endulzar el agua. Fue un medio que Dios usó para probar la obediencia del pueblo, pero las aguas fueron endulzadas por el gran poder de nuestro Dios. Y ese poder sigue todavía vigente, sigue endulzando las vidas amargas, las vidas desesperadas, las vidas que están a punto del suicidio por la situación que viven. Pero ese poder todavía endulza la vida de la persona cuando puede realmente recibir a Cristo en su corazón como el único y suficiente Salvador. Las aguas de Mara son una figura de la condición moral y espiritual del hombre. Dios le mostró a Jeremías una canasta llena de higos. Esos higos representaban a la raza humana, todos los hombres. Y Dios le mostró a Jeremías esa canasta llena de higos, pero tan malos, que no se podían comer. Mira a dónde había llegado la condición del hombre. Esos higos no servían para nada, no se podían comer. Y el profeta Isaías nos habla de la condición moral del pueblo hebreo. Y nos dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era la condición moral de ese pueblo, que un día estaba a la orilla del Mar Rojo, alabando y glorificando a Dios. Pero mire ahora cómo se encuentran. Miren la condición de ese pueblo. Eran semejantes a aquellos antediluvianos que Dios destruyó por medio de un diluvio. Pero a ellos Dios no los destruye. ¿Y sabe por qué? Porque en medio de ese pueblo había
un pequeño remanente. No todos se habían corrompido. No todo era negativo, había algo positivo y eran hombres y mujeres fieles que no habían negado a su Dios y por causa de esos fieles Dios perdonó al resto del pueblo hebreo y no los destruyó porque habían llegado a ser semejantes a Sodoma y a Gomorra. Vea lo que dice el verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. O sea, Dios los hubiera destruido con fuego y azufre, como destruyó a Sodoma y a Gomorra por causa de su pecado. Y en este tiempo, esa es la misma condición del ser humano. Oiga, es exactamente la misma. Dice Romanos capítulo 3, verso 10 y siguientes. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. En su boca está llena de maledicencia y de amargura. Oiga, su boca está llena de maldades y de amargura. Las aguas eran totalmente amargas y el pueblo no las pudo beber, pero Dios es tan bueno. Dios es tan bondadoso, Dios es tan lleno de amor que no dejó que el pueblo pereciera de sed, sino que le mostró un árbol a Moisés para que lo metiera sobre las aguas y las aguas se endulzaran. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios en este tiempo no ha abandonado a los amigos. Dios ama a los amigos, pero hay algo que a Dios le impide vivir en el corazón de ellos y es el pecado, porque Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pero Él es tan bueno que en esta noche el hombre tiene una oportunidad. La vida amarga del hombre puede ser transformada en agua dulce. ¿Sabe que un día Juan a las riberas del río Jordán señaló a uno que se acercaba hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo es ese árbol que puede endulzar tu vida, pero tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón para que tu vida cambie, para que esa vida que no tiene sentido cobre valor, porque Dios puede en esta noche hacer una obra en tu vida, pero tienes que hacer lo que hizo Moisés: apropiarse de ese árbol y echarlo en las aguas para que las aguas dejen de ser amargas y se conviertan en agua dulce. Tú tienes que obedecer.
Tienes que hacer como los sirvientes que habían allí en las bodas en Caná de Galilea, cuando el vino se agotó. Y el vino nos habla del gozo que produce el Espíritu Santo en el corazón del hombre. El vino se agotó, pero el Señor Jesús estaba allí. Como está en esta noche en el lugar, amigo, que tú estás. Mira, allí donde tú estás, allí está Jesús. ¿Y sabes qué le dijo Cristo a los sirvientes? Llénenme esas tinajuelas de agua. Y los sirvientes obedecieron la voz del Señor, llenaron las tinajuelas hasta arriba, se rebosaban las tinajuelas, y cuando van a sacar, el agua estaba convertida en vino. Eso es lo que puede suceder en tu vida en esta noche si obedeces la palabra de nuestro Dios. Si llenas tu corazón con esa gloriosa palabra, esa palabra se convertirá en gozo. Tu vida cambiará totalmente, 100%. Podrás decir lo que dijo un profeta en cierta ocasión cuando halló la palabra. Dijo: si hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría, por gozo de mi corazón, porque sobre mí se invocó tu nombre, oh Jehová de los ejércitos. Si tú en esta noche, amigo, haces lo mismo, tu vida será otra. Serás un hombre feliz, serás un hombre dichoso, porque te podrás convertir en un centro de adoración, en un altar para Dios, en un templo donde Dios habite a través de su Santo Espíritu, y tú puedas ser realmente un hombre cambiado y transformado por el gran poder de Dios. Amigo, te invito en esta noche en el nombre del Señor Jesús para que tú recibas a Cristo allí donde tú estás como tu único y suficiente Salvador, y te aseguro que si lo haces, tu vida cambiará. Que el Señor Jesús te bendiga y una feliz noche.